¿Cómo interpreta la diferencia en las cifras de desempleo entre las comarcas mineras y los municipios asturianos con mayor población? Gracias, presidente. Señoría, tomamos como referencia los últimos datos disponibles del tercer trimestre de 2017, en el que el número de ocupados en Asturias presenta una cifra de 397.900, 3.500 menos que en el trimestre anterior, con un incremento del 1,08%. La tasa de paro en Asturias este trimestre es del 12,95, casi 3,5 puntos por debajo del conjunto del país. Considerando la territorialización propuesta en la pregunta que realiza, fijándonos en los datos del paro registrado, en el mes de octubre el número de parados se incrementó en 1.529 personas respecto a septiembre, y en la comparación interanual se refleja para el conjunto de Asturias un descenso de 6.074 personas, un 7,26%, lo cual encadena ya más de 4 años en los que se vienen registrando todos los meses descensos interanuales de las cifras de desempleados, ¿no? Solamente 7 concejos en este descenso de cifras de desempleo muestran una evolución más negativa. Los 3 municipios de Oviedo, Gijón y Avilés registran descensos del paro en este periodo, los 2 últimos por debajo de la media regional y Oviedo ligeramente por encima. Yendo a la agrupación por comarcas, el descenso del número de parados en el conjunto de las 3 comarcas mineras, de las 2 centrales y la cuenca occidental, asciende a 1.277 personas, que suponen el 20% de la disminución del paro registrado en este periodo. La agrupación por comarcas refleja que en el caso de la comarca del Caudal y del suroccidente se produce un descenso en la cifra de parados mayor que en la media regional en los términos comparativos entre octubre de 2016 y de 2017, del 9,2, 9,8 respectivamente, frente al 7,3% de descenso medio de Asturias. Y en el caso de la comarca del Nalón el descenso es similar a la media, un 7,2%. Las comparativas pues nos permiten apuntar cómo la evolución en el descenso del paro en estas comarcas es similar o en algunos casos hasta mejor que el conjunto de la media regional. Si tomamos como referencia y como tercera referencia la estimación de las tasas de paro a nivel municipal en el estudio Regiolab que elabora la Universidad de Oviedo, sí que se apunta, en términos generales, se concluye que para este segundo trimestre de 2017 hay un comportamiento alentador para el mercado laboral regional en términos comparativos respecto del mismo periodo de 2016, con importantes ganancias en el nivel de empleo y caída en el número de parados. Si bien se apunta que efectivamente todos los municipios aprovechan en mayor o menor medida la dinámica positiva del mercado laboral, si bien Oviedo, Gijón y Avilés son los que consiguen de forma más destacada. También este estudio apunta que los municipios tradicionalmente mineros y los situados en las alas de la región son los que presentan unas tasas diferenciales de mayor desempleo. En efecto, hechas estas cifras para contextualizar la pregunta, decirle que en efecto nos preocupa esa diferencia entre las comarcas mineras, que evidentemente el diagnóstico parece claro, es el impacto consecuencia de la atenuación de la actividad, la casi desaparición de la actividad en algunos casos de esa minería del carbón, que fundamentalmente se constituyó como actividad monocultivo en esas cuencas, y se están adoptando las medidas que permitan paliar, corregir o atenuar en buena medida esos efectos derivados de esta actividad, naturalmente agravada en algunos casos, como recientemente hemos tenido ocasión de comprobar con la desaparición o propuesta de desaparición por parte de alguna empresa de las actividades energéticas asociadas. Gracias. Hace una semana le hablaba del aumento de la brecha entre hombres y mujeres en términos salariales y en lo concerniente a las condiciones laborales a resultas de unas políticas de igualdad que no igualan y de unas políticas de empleo que debilitan a quienes ya ocupan las posiciones más débiles en la sociedad. Hoy quiero hablarle de cómo se quedan atrás algunos territorios. Mientras su Gobierno reclama un trato igualitario
entre comunidades autónomas sigue las pautas de un modelo económico que deja atrás a los territorios más desfavorecidos. Los datos de desempleo de las comarcas mineras no dejan de estar muy por encima de la media asturiana, al tiempo que cada vez cuesta más sepultar con anuncios de partidas presupuestarias los síntomas de abandono y de deterioro de la calidad de vida en las cuencas mineras. Los grandes municipios mineros como Mieres, Langreo y San Martín del Rey Aurelio presentan tasas de desempleo claramente por encima de la media de Asturias, alrededor de un 10%. Aun tomando con cautela las estimaciones obtenidas, es ciertamente preocupante que municipios separados por cortas distancias presenten diferencias en sus tasas de desempleo de alrededor de 10 puntos porcentuales. Le doy una referencia. Esta es la diferencia estimada entre las tasas de paro de Madrid y Canarias, por ejemplo, y que además estas diferencias aquí parecen incrementarse con el paso del tiempo y siguen desangrándose también poblacionalmente. Mieres hoy tiene menos habitantes que en los años 30. Entre 1998 y 2012, Asturias percibió 4.884 millones de euros que deberían haberse dedicado a la reactivación económica de las comarcas mineras. A iniciativa de Unidos Podemos, el Congreso de los Diputados va a pedir al Tribunal de Cuentas que fiscalice todos los fondos mineros que ha recibido Asturias desde el año 93 y, de manera especial, los 31 millones de euros destinados a la construcción del megageriátrico de Felechosa. Empresas que surgieron a partir de subvenciones como Rioglass, Autotex, Venturo 21, Alas Aluminium o Diasa echaron el cierre al terminarse estas mediante EREs fraudulentos, lo que nosotros llamamos capitalismo de amiguetes, con redes clientelares, contratas y subvenciones otorgadas a dedo y a cambio de mordidas. Aquí no falta nada. Buena parte del dinero se dilapidó en hormigón al calor de la burbuja inmobiliaria, como los 31 millones que mencionaba de Montepío. Si analizamos sus políticas de empleo, estas se encuentran alejadas de las necesidades derivadas de un alto nivel de paro estructural. Más aún, han desactivado a las personas desempleadas que se encuentran atrapadas en las colas del paro. Y nos encontramos, además, con el grave problema de los planes locales de empleo. En esta negociación presupuestaria hemos planteado al Gobierno la necesidad de reorientar las políticas de empleo. No podemos permitirnos dilapidar una década más. No pueden seguir pisando el acelerador en la misma dirección. Así, hemos planteado un cambio en la orientación laboral, que no puede seguir siendo impartida por personal de gestión, sin experiencia específica previa y sin más formación que las 40 horas que reciben al incorporarse. Hemos demandado una formación diversificada en cuanto a las temáticas y distribuida adecuadamente en términos geográficos, y también una mejora en el servicio de búsqueda de empleo. También hemos demandado la inclusión de cláusulas sociales en la compra y contratación pública, con lo que queremos conseguir varias cosas. En primer lugar, evitar que las redes clientelares que desviaron los recursos que debieron contribuir a la reactivación de esas cuencas mineras vuelvan a suponer un sumidero. Impedir que las grandes constructoras que se alimentaron de los fondos estructurales ahora, tras su reconversión en empresas prestatarias de todo tipo de servicios, se lleven los contratos en lugar de las empresas asturianas de menor tamaño, pero más intensivas en la creación de empleo. Y, por último, corregir las disfunciones de un mercado laboral que penaliza a los mayores de 55 años, a las mujeres, a las personas que viven en el mundo rural o con diversidad funcional. Su respuesta, la de su Gobierno, ha sido continuar ahondando en la precariedad de los servicios de orientación, formación y búsqueda de empleo. Hemos conocido recientemente la reclamación de las cantidades de los planes de empleo. El plan de empleo 2014-15 le va a salir más que caro al Ayuntamiento de Mieres. El Principado exige la devolución de la subvención de algo más de 457.000 euros que recibió para la puesta en marcha del programa, el último que se impulsó en el municipio, como consecuencia de las sentencias judiciales que consideraron fraudulentas las contrataciones realizadas a través de estos programas. A esta cifra se suma el más de medio millón de euros al que ya tuvo que hacer frente por la treintena de demandas judiciales de los beneficiarios del plan. En definitiva, un coste de más de 1 millón de euros para el Ayuntamiento de Mieres por un plan de empleo que permitió que 33 personas desempleadas tuvieran trabajo durante un año. En la misma situación que Mieres se encuentran otros 20 ayuntamientos, a los que el Principado reclama la devolución de 3,5 millones de euros. Cuando hablamos de proyectos ligados a fondos mineros, vemos y nos sigue preocupando su escasa capacidad de impulsar la economía. Según la información publicada en los medios de comunicación, solo un 15% de los proyectos recogidos en el listado de propuestas firmado por el presidente del Principado y el ministro de Industria están enfocados a la creación de empleo. En concreto, son 19 las iniciativas que aparecen
en el apartado dedicado a la creación y equipamiento de viveros de empresas y centros de desarrollo tecnológico. 127 propuestas que en ningún caso van acompañadas de una estimación presupuestaria. Sus propuestas nos hacen dudar. Imagínese qué puede pensar alguien que escucha hablar de inversiones en mejoras de las líneas de telecomunicación cuando aún sigue abierta la comisión de investigación de la trama del cable en torno a Girpa y su plan demográfico incluye una exigua inversión de poco más de 65.000 euros anuales para la creación, mejora y ampliación de las infraestructuras de telecomunicaciones. Piense en las dificultades que tendrán para creerles quienes encuentren entre esos 127 proyectos algunos que llaman la atención porque son actuaciones que se plantearon hace tiempo y no se llevaron a cabo. Vuelven a sacarlos a escena. Choca, por ejemplo, ver el soterramiento del Langreo, una obra para la que existe el compromiso de financiación por parte de Adif desde el pasado mes de julio, compromiso que cifró en 20 millones de euros y a la que puso como fecha de licitación este mismo otoño. También la iniciativa bajo el bloque titulado Otras actuaciones del Parque Científico y Tecnológico de Figueiredo Mieres. De ella empezó a hablar en 2007 el expresidente Vicente Álvarez Areces. Hablaba de llevar a cabo un ambicioso proyecto de investigación y desarrollo ligado al campus de Barredo. Sin embargo, este se quedó fuera de la revisión del programa de espacios industriales del Principado de Asturias. En 2015, Javier Fernández y el actual alcalde mierense, Aníbal Vázquez, hablaron del proyecto en una reunión, aunque no fue hasta el pasado mes de marzo cuando en otro encuentro se plantearon retomarlo. Les exigimos garantías. Ahora comprenderá por qué desde el inicio de la negociación presupuestaria les hicimos propuestas claras y demandamos respuestas respaldadas con algo más que gestos. No vamos a ser quienes digamos en este Parlamento que la música de sus presupuestos suena bien, cuando desde los concejos asturianos dicen que desafinan. Pero sobre todo lo que no les vamos a decir a los asturianos y asturianas es que no se puede hacer más, porque claro que se puede hacer más. Frente a la incertidumbre se necesitan políticas de empleo bien estructuradas. Frente a las redes clientelares, compra y contratación pública responsable. Y frente a las desigualdades, cláusulas sociales. Quédese con esta partitura, pero sobre todo apunte bien la letra. Gracias.